Estamos yendo a través de la Biblia y hoy vemos en este libro de Éxodo el hombre sacado de las aguas. Éxodo es uno de los libros más fascinantes y maravillosos porque nos muestra el poder de Dios para un pueblo que no tenía esperanza, para un pueblo que vivía bajo la esclavitud, que a pesar de la opresión que vivía bajo este nuevo rey de Egipto, se multiplicaban en millones. Este libro nos muestra que detrás de esas enormes y grandes pirámides hay dos naciones, dos hombres que guían a una y a la otra: Egipto e Israel. Moisés, quien es usado por Dios para librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Un niño que desde que nació se buscó su vida. Y Faraón, este nuevo rey guerrero, el villano esclavizador. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Cada versículo de este libro de Éxodo es fascinante, porque nos muestra el poder de nuestro Dios. Este libro nos muestra la sangre de corderos puestas en las puertas de los hijos de Israel, haciéndolos libres de la esclavitud. El mar abierto para dejar pasar a los hijos de Israel, la zarza ardiendo, el maná descendiendo del cielo para alimentarlos cada día, los mandamientos dados al pueblo de Dios. Nos muestra las columnas de fuego en la noche para calentarlos en ese desierto, y nos muestra esa nube cubriéndolos del sol abrasador durante el día. Es decir, cada historia que miraremos en este libro es una historia fascinante del poder de Dios, libertador de un pueblo que no tenía esperanza, igual que nosotros. Sin Cristo no teníamos esperanza. Gloria a Dios por nuestro Señor, que vino y nos rescató y nos dio vida en Cristo su Hijo. Es interesante para los afroamericanos de los Estados Unidos del Norte, que vivieron en la esclavitud en el tiempo moderno, que deseaban ser libres del tiranismo de algunos que los oprimían con largas horas, o muchas veces días enteros. Deseaban ser libres, algunos de ellos cristianos. Ellos podían identificarse con esa claridad de esos esclavos de Egipto. Por fin eran libres, igual que para ellos por fin un día fueron libres. Éxodo nos muestra a un Dios que libera, que salva a aquellos que están en esclavitud en el mundo del diablo, sujetos a servidumbre en contra de su voluntad, libres por Cristo Jesús. El libro de Éxodo nos muestra un matrimonio que Dios decide usar, a un hombre que huye por haber matado a otro. Moisés, quien toma a una mujer, a esta mujer llamada Séfora, hija de Reuel, la cual le da un hijo llamado Gersón, que significa forastero. Y a pesar de la opresión en la que estaban, se multiplicaban, dice, miles y miles y en millones. Éxodo, vean el versículo 1 y 3. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó una mujer, a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo. Viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó
con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río. Y es interesante lo que vemos aquí. Vemos a este de la familia de Leví, tomar a una de la familia de Leví, de esta tribu, y este hombre toma a esta mujer llamada Jocabed. El capítulo 6 nos dice, el versículo 20 nos dice el nombre de la madre de Moisés. Y esta pareja, Dios decide usarla y Dios decide mencionarla en el libro eterno por la valor que tomaron para poder guardar a ese niño. Cuando Faraón mandó que todo niño fuera echado en el río para que murieran comidos por los cocodrilos o fueran ahogados, Dios decide intervenir. Y cuando los hombres poderosos que creen que tienen el control de las cosas, Dios les muestra que Él, como Dios, puede dirigir cada aspecto, aún a pesar de los hombres malvados. Dios decide usar y mostrar esta historia de una manera especial. Dios escoge de una familia de las tribus de Leví a un hombre que llevaba por nombre Amram. Y a este hombre Amram y a esta mujer Jocabed, la cual dan a luz a este niño Moisés, que quiere decir rescatado de las aguas. De hecho, no es un nombre hebreo, es un nombre egipcio, Moisés, Moshe, que quiere decir rescatado o sacado de las aguas. Hoy en día los judíos se sienten orgullosos de Moisés y lo mencionan ellos y creen que es un nombre hebreo cuando es un nombre egipcio. Y se lo da esta hija de Faraón el nombre. Ahora, dice que cuando ella concibió, dio a luz un hijo. Y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Aquella madre miró que su hijo era hermoso y ellos como padre harían todo lo posible por salvar a su hijo. Había una orden del rey Faraón que todos los niños que nacieran fueran tirados en el río. Tenían que morir. Si eran niñas, vivían. Si eran niños, morían. Porque ahora se había levantado este nuevo rey de Egipto, de la parte sur de Egipto. Antes cuando estaba el rey Faraón en el tiempo de Moisés, este rey nuevo Faraón era de los esclavos que se habían levantado y ahora podían entender a los esclavos. Pero una vez que ese rey murió, ese rey de Egipto, ese Faraón murió, ahora se levantan estos otros que son de la alta clase y ven que los hebreos pueden unirse a este otro grupo de los hititas egipcios y levantarse contra este nuevo rey. Son una amenaza y por eso dice ellos van a seguir creciendo y se van a levantar contra nosotros. Y por lo tanto él manda esta orden: todos los niños tienen que morir. Ahora, vean lo que hace esta madre. Dice que viendo a su hijo que era hermoso. Porque las madres ven a cada uno de sus hijos hermosos, ¿verdad? Quizá para otros no son hermosos, para cada madre es hermoso un hijo. No importa de qué etnia sea un niño, una niña, de qué nacionalidad, cada uno es hecho a la imagen de Dios. Por eso cualquier ser humano que atenta contra los más desvalidos, y esto es los niños, es un completo monstruo. Es una persona controlada por Satanás y Faraón era un hombre controlado por Satanás. Era un hombre que fue influenciado por el diablo. ¿Por qué? Porque no querían, se levantaría alguien que liberaría al pueblo de Israel.
Hoy en día vemos esto. Hombres que aborrecen a otras personas por ser de ciertas etnias y buscan sus vidas. Ahora, cuando José murió, se levanta este nuevo rey, Seti I, siendo un hombre guerrero. Supo que los hititas se levantarían contra él. Y por eso da esta orden. Ahora, tomen en cuenta que todavía no es el año 400 que tiene Israel en Egipto. Es el año quizá 340, 350. Faltan algunos años todavía, porque es una promesa que el Señor o Dios le habló, viendo el futuro, lo que sucedería con el pueblo de Israel, que estarían por 400 años, de acuerdo a Génesis, aquella promesa que le dio a Abraham, 400 años estarían en Egipto. ¿Por qué? Porque Dios les iba a dar a los cananeos 400 años para que se arrepintieran. Nuestro país creo que tiene 550 años, 600 años. Vamos para 600 años. Imagínense, Estados Unidos, 200 años nomás, básicamente. Es un país de 200 años. Dios esperó 400 años para que los cananeos se arrepintieran, para que el pecado llegara a su colmo, en otras palabras. Esa es la longanimidad de Dios, esperando a que cada una de las personas puedan venir arrepentidos. Porque Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que ellos estando en Egipto, la promesa que Dios le da a Abraham, que estarían sus descendientes en Egipto por 400 años, y luego Él los sacaría con mano poderosa de ese país, de ese imperio. Vean el versículo, de hecho lo miraron hace algunas semanas, en Éxodo 1, vean ahí el versículo 12, dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, temían que se unieran. Porque es en las duras pruebas de la vida de los hijos de Dios, en que son puestos, donde su fe se multiplica, amén. Su fe crece, su fe se fortalece. Es como los que van al gimnasio, ¿verdad? Si usted va al gimnasio y cuando van al gimnasio, el exponer sus músculos a ciertos ejercicios, esos nervios que están compuestos como de muchos hilos, se van rompiendo. Cada vez que usa esas pesas, se rompen. Se revientan. Duele cuando están haciendo esos ejercicios. Pero en la noche que van descansando, esos músculos van sanando y se van haciendo cada vez más gruesos, más fuertes. Y es lo mismo para el pueblo de Dios, Israel. Dios los pone bajo una presión, bajo ejercicios que se levantarían y fortalecerían su fe en Él. En veces evadimos los problemas a como dé lugar. Evadimos las dificultades a como dé lugar. No quiero pasar sobre esta dificultad. No quiero pasar por esto. Señor, quíteme estos problemas, quíteme estas dificultades, quíteme estas tribulaciones. Pero Dios ha permitido esas tribulaciones, esas pruebas, para que su fe se fortalezca. Por eso dice que entre más los oprimían, más se multiplicaban, más crecían. Es en las opresiones que la fe de los hijos de Dios crece.
Que como hijos de Dios no le digamos a Dios, quíteme estas dificultades, Señor. Somos expertos en pedir eso, ¿verdad? Señor, quíteme esto. No, Señor, no me quite esto. Permítame ver su grandeza a través de esas dificultades. Permítame ver, Señor, su poder, Señor, en medio de esta problema que yo veo enorme, pero, Señor, verlo a usted más grande que este problema. Cuando Jocabed ve a su hijo, dice que lo miró, que sería un hijo usado por Dios. Dice que lo vio hermoso. Un hijo a quien Dios había creado para cumplir un propósito específico. Esa madre era una madre con visión para sus hijos. Y mi pregunta es para ustedes, padres que están aquí, madres que están aquí, ¿cómo ven a sus hijos? ¿Los ven con una visión? La visión por lo cual Dios los creó. Dios creó esos hijos y Dios se los puso a sus lados y los creó con un propósito, para cumplir el propósito de Dios y el plan de Dios. No para cumplir su propósito de ustedes, sino para cumplir, o el propósito nuestro como padres, sino para cumplir el propósito de Dios. Fueron creados esos niños. Y fueron depositados en sus manos para que usted pueda enseñarles la palabra del Señor, el camino del Señor. Es interesante porque ella lo pondría en el río. Imagínense 3 meses escondido. 3 meses escondido y por fin tiene que ponerlo en esta canasta. Calafatearla con brea, con chapopote y ponerla en el río. ¡Wow! ¡Qué difícil!, ¿no? Cuando los padres tenemos que soltar a los hijos. Y a lo mejor dice, yo no lo voy a soltar. Va a llegar el momento que tiene que hacerlo. Debe de hacerlo. Ahora, ella lo hizo. Y confió en Dios, en que Dios tomaría el control. Que nosotros como padres, usted como madre, puedan ser padres con visión, pidiéndole a Dios, Señor, quiero que mi hijo, que es especial, que es hermoso delante de sus ojos y de mis ojos, pueda ser usado para la gloria de su nombre. Créalo cuando vea a sus hijos. Abrace esa promesa del Señor. Vean el versículo 4. Y una hermana suya, una vez que fue puesto en el río a Moisés, ahí en esa canasta, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Esa hermana es Miriam. Son 3 hijos los que tiene Jocabed, y esa hermana es Miriam, mayor de ellos. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué.
Interesante lo que hace Dios. Imagínense esta parte. Van y ponen a Moisés, van y ponen a este niño ahí en el río. Y cuando van y lo ponen ahí en el río, acontece de que la hija de Faraón sale a la orilla del río. ¿Quién cree que estaba dirigiendo todo eso? Los dedos de Dios, las huellas de la mano de Dios están sobre todo esto, dirigiendo cada aspecto. Aquella madre por fe puso a ese niño ahí en esa canasta. Es interesante porque la palabra ahí para arca o para canasta es la misma palabra en hebreo que aparece en Génesis cuando le dice Dios, hazte un arca. Es la palabra teba. Y es el único lugar donde se utiliza en Génesis y aquí. Me llama la atención porque posiblemente Jocabed a través de muchos años, ellos iban contando la historia de cómo la humanidad había sido salva en una arca. Y ella puso por práctica eso que le habían enseñado, quizás desde niña. ¿Sabe? Había una arca y Dios usó un hombre llamado Noé. Y Dios salvó a toda su familia. Y Dios salvaría no solamente a su familia, sino a muchos animales. Eso es una historia real. Y ellos adoptaron eso. Qué importante contarles la historia de la palabra de Dios a nuestros hijos. Porque llegará el momento en que un día ellos pongan en práctica. Y aquí está Jocabed. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ponerlo? No hay nada de hule en ese tiempo, ¿verdad? Así que pues, ¿qué es lo que hace? Pone esta arca, la calefatea con chapopote y pone a ese niño ahí. Recordando cómo Dios había salvado en un diluvio a 8 personas. Cómo Dios de alguna manera salvaría no solamente a ese niño, salvaría a toda una familia y salvaría a toda una sociedad. Sería usado por Dios de una manera especial. De una manera única. Gloria a Dios cuando podemos ver a nuestros hijos decir, Dios usará a mis hijos de una manera especial para cumplir el propósito y salvar a muchos en Cristo Jesús, llevarlos a Cristo Jesús, para que es el arca en el cual somos salvos hoy en día. Y ahí está. Imagínense ahora. Y ahí está esa muchachita. Y cuando lo ve dice, yo te puedo conseguir a alguien que te lo cuide. ¿Y a quién escoge? A su propia mamá. Cuídamelo y yo te pagaré. Qué padre sería, ¿no? Que no tuviéramos que gastar en nuestros hijos y alguien nos dijera, ¿saben qué? Cuídamelos y yo te pago lo que cueste. ¿No se sentirían orgullosos de eso? ¿No se sentirían especiales? ¡Wow! ¿Me están pagando por cuidar a mis hijos? Déjenme les digo una cosa. Eso es real. Dios, que es bueno y misericordioso porque no nos merecemos nada, Él lo hace y nos da tantas bendiciones. Él nos dice a nosotros los padres, he puesto a estos hijos en tus manos, cuídamelos, yo voy a pagarte. ¿Y no es cierto que Dios lo ha hecho? ¿No es cierto que Dios nos ha dado y nos ha devuelto lo que le hemos cuidado a sus hijos con creces? ¿Nos ha bendecido grandemente? Nadie de nosotros puede decir, no, me cuestan mucho mis hijos. No, ¿saben qué? No le cuesta nada, Dios le está dando todo. Dios nos está dando todo. Dios nos paga por cuidar a nuestros hijos. Dios fue quien puso en la hija de Faraón salir en ese momento. Qué importante orar por nuestros hijos. Qué importante tomar el tiempo para poder decir, Señor, cuando mis ojos no los vean, Señor, le pido, Señor, que haya personas, mi Dios, que les hablen de usted.
que los dirijan hacia usted, mi Dios. Por naturaleza, sin la palabra de Dios, sin congregarnos, tenemos la tendencia a desviarnos. Habrá una tendencia a querer decir, yo estoy logrando esto. No es cierto. Es Dios quien lo está haciendo a través de nuestras vidas. Es Dios quien lo está haciendo a través de nuestras vidas. Pero oremos por nuestros hijos. Me imagino a Jocabed cuando le dice, va y pone a ese niño y le dice, Miriam, encárgate de cuidarlo, encárgate de cuidarlo. Yo creo que ella oraba por ese niño que había puesto en esa orilla del río. Señor, cuida a mis hijos. Revélese a sus vidas como se reveló a mi vida. Guárdelos y protéjalos, Señor. Dios puso en el corazón de esa hija de Faraón salir en ese momento. Porque es Dios el que pone el querer como el hacer, ¿verdad? Por su propia voluntad, dice Filipenses capítulo 2. Dios pone el querer. Vean el versículo 11. Y en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Del versículo 10 al versículo 11 hay un lapso de 40 años. Hay un lapso de 40 años. Moisés tiene 40 años cuando sale a ver lo que está sucediendo. Sale del palacio. Así que lo vemos de 3 meses puesto ahí en el río. Pero en el versículo 11 lo vemos ya como un hombre grande. Ya de 40 años. Era el siguiente al trono, Moisés. Tomen en cuenta, de acuerdo al historiador Josefo, este faraón no tuvo hijos más que esta hija que adoptó a este hijo. Así que Moisés sería el siguiente al trono en Egipto. Pero esto que él hace, lo hace que quede descalificado al trono de Egipto. Ahora, Moisés, 40 años antes de que se cumpliera todo, los 400 años, él sale a querer librar al pueblo que es oprimido. Sale a querer librarlo en sus propias fuerzas. Ahora, lo que hace Moisés, ¿era la voluntad de Dios? Lo que hizo Moisés con este egipcio, ¿era la voluntad de Dios que Moisés matara a este hombre y lo enterrara? No, no lo era. Era su voluntad de él. Era su plan. Era su propósito de Moisés, no de Dios. No de Dios. Ahora, Moisés sería el siguiente al trono y ahora decide huir.
Pero aún en esa huida Dios tiene un plan. Y me llama la atención porque a pesar del error, del pecado de Moisés, Dios no se da por vencido de seguir usando a Moisés. Igual que nosotros, en vez de pensamos, ya le fallé a Dios. ¿Saben a las cosas? Dios no se da por vencido con nosotros. El que ha comenzado la buena obra será fiel en terminarla. Y Él ha comenzado una buena obra en su vida. Recuerda a lo mejor cuando usted le dijo, Señor Jesús, entra en mi vida. Y a lo mejor, no he crecido, Señor, no tengo deseo de leer la palabra de Dios, pero tú me diste tu vida y voy a seguir obrando en tu corazón y quiero cumplir mi propósito en tu vida, en tu alma, en tu corazón. Así que Moisés, me llama la atención porque Pablo les escribe a los hebreos lo siguiente sobre Moisés. Ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 23, escribe esto sobre la vida de Moisés. Dice lo siguiente, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Cómo lo hizo Jocabed y su padre Reel? Por fe escondieron a Moisés, porque lo vieron niño hermoso. Y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! Pablo se encarga de decirnos cómo se hizo todo esto. Y aún en los errores que hubo, hay algo especial. ¿Saben qué? Dios no se da por vencido con Moisés. ¿Sientes que le has fallado a Dios? Oh, le he fallado a Dios. Pero Dios nunca te va a fallar a ti. Dios nunca nos va a fallar. Sigue agarrado de Cristo Jesús, porque Él nunca te va a soltar. Y eso es algo especial. Así que Dios, cuando huye de Faraón, Dios va a preparar a Moisés. Dios tiene que hacerlo dependiente de Él, de Dios. Así que este joven que creció como esclavo, creció como hijo del hombre más poderoso de la tierra, y por lo tanto creció en toda letra y sabiduría. Era un guerrero. Fue entrenado de una manera especial dentro del ejército de Egipto. Vean el versículo, ya acabamos de leer, dice, en aquellos días sucedió que creció ya Moisés y salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Cuando lo ve Moisés hacer eso, él decide liberarlos, ayudarlos. Pero lo hace en sus propias fuerzas. Hoy en día vemos a nuestros hermanos, ¿verdad?, latinoamericanos, siendo tratados como criminales en el país del norte, simplemente por ser inmigrantes. Lamentablemente. Por trabajar. Es triste lo que está sucediendo con nuestros hermanos latinos en Estados Unidos de América del Norte. Ahora, tomen en cuenta esto. ¿Qué es lo que hace Moisés? Sale y ve horizontalmente. Voltea para todas partes y ve a aquel hombre que está maltratando a aquel otro y decide él intervenir. Cuando en realidad esto nos enseña mucho, iglesia. Cuando no miramos hacia arriba, vamos a estar mirando las urgencias que vienen y salen.
Y vamos a querer cubrir las urgencias que vemos a los lados sin haber consultado a Dios y decir, Señor, ¿es su voluntad que yo haga esto? Así que vemos una urgencia, tengo que hacerlo, tengo que ayudarle, tengo que hacerlo esto. Cuando dice Dios, no es el tiempo. No es el tiempo. ¿Era el tiempo que Moisés fuera el libertador de Israel? No era el tiempo. Faltaban 40 años todavía para que se cumpliera lo que dice la palabra en Génesis capítulo 15, versículo 13. Faltaban 40 años. Él quiso librarlos en su tiempo y a su manera. ¿Y cuántas veces nosotros miramos solamente horizontalmente y no miramos hacia arriba? No miramos y volteamos hacia arriba y decimos, Señor, ¿qué desea usted que haga en cuanto a esta situación? ¿Qué desea que yo haga, Señor? Buscar su presencia, pedir la confirmación de parte de Dios. Les decía ahorita, ¿Dios quería que matara a este egipcio? No. Hoy vemos eso en el Medio Oriente, ¿no? El gobierno sionista tratando de liberar al pueblo de Israel, a los judíos. Trayendo opresión y trayendo oprobio sobre la misma nación. Pero me llama la atención lo que un comentarista habla sobre Moisés. Vean el versículo 16 al 20. Y estando sentados junto al pozo, una vez que sale huyendo, Moisés va y dice, estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Así que ahora Moisés de 40 años llega a ese lugar. Y quiero que vean que Moisés siempre está tratando de intervenir para ayudar a los demás. Equivocadamente o fuera del tiempo del Señor, está tratando siempre de resolver las situaciones de los demás. Pero durante 40 años Dios le iba a enseñar que no era cuando él mirara las cosas, que era cuando Dios le dijera, ve ahora sí. Ve y libera al pueblo. Siempre está tratando, ahora viene y les ayuda a estas mujeres. Ahora este hombre tiene solamente hijas. Y tome en cuenta que en el Medio Oriente las mujeres tienen menos ventaja que los hombres. Especialmente la religión del Islam. Países islámicos. Las mujeres no tienen esas libertades, muchas de ellas no pueden manejar en ciertos lugares. No pueden salir a las calles solas. Tienen que salir con el esposo, tienen que salir con el padre. Y es lo mismo que pasaba aquí. Esas mujeres, llegaron los pastores de estos rebaños y no les permitían tomar agua porque ellas son de la segunda clase, si se puede decir así. ¿No es algo maravilloso que donde quiera que el cristianismo ha llegado, los valores de las mujeres se han levantado? Debe haber un respeto hacia ellas como hijas de Dios, porque también tienen el mismo valor para Dios. Un comentarista
escribió lo siguiente sobre Moisés de esta manera, dice: criado en un palacio expuso la causa de su pueblo. Cuidado en el lugar de lujos abrazó la adversidad. Criado en la escuela de los que no tenían ley, llegó a ser el campeón de la libertad. Asociado con los opresores, decidió tomar el lugar de los oprimidos. Educado como el único hijo, perdió el favor de una princesa para mantener el derecho de los pobres. Con una corona que lo esperaba, decidió escoger y tomar una corona de espinas y una cruz. Y por el beneficio de Dios y de Israel, abandonó la vida refinada y de lujos y los altos honores de esta vida para ser un hombre sin hogar deambulando en el desierto. Eso es fe. Cuando alguien decide, ¿saben qué? No voy a vivir la vida que los demás quieren que yo viva. Voy a vivir la vida que Cristo quiere que yo viva. Moisés se convirtió en un asesino, queriendo adelantarse a librar a los hebreos, pero Dios no había terminado con él, estaba comenzando con él. Que cuando nos equivoquemos, hagamos lo que hizo Moisés. ¿Acudir a quién? A Dios, arrepentidos. Que cuando pequemos, le digamos: Señor, y no que veamos la gracia como algo barato. No, que cuando pequemos le digamos: Señor, ¿a quién más puedo acudir sino a usted, que es mi esperanza? Vean el versículo 21 y 25, dice: y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y aclamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Vean lo que hace Dios ahora. Ahora hay más opresión, hay más problemas, hay más esclavitud para el pueblo de Israel, para todas esas 12 tribus que están ahí. Y allí en esa opresión claman ¿a quién? ¿A quién claman? Cuidado cuando las personas saben que estén en problemas y clamen a nosotros, y clamen al pastor, y clamen al líder, o clamen a esto. Dios desea que clamen ¿a quién? A Dios. Porque entonces tu corazón va a estar listo cuando llegue el siervo, cuando llegue el hijo de Dios, cuando llegue la hija de Dios, y entonces le puede decir: quiero llevarte a una persona que te quiere ayudar, y se llama Cristo Jesús nuestro Señor. Cuidado cuando en realidad las demás personas clamen a nosotros. Dice que Dios esperó y llegó el tiempo donde el pueblo de Israel estaba en duras servidumbre, y dice que gemían a causa de la servidumbre y clamaron. ¿Clamaron a quién? ¿Quién nos libertará? ¿Quién podrá librarnos de Egipto? ¿Quién podrá librarme de este pecado con el que estoy batallando, de este alcoholismo, o de estas drogas, o de esta adicción, quizá la pornografía, o otros aspectos, o de estos celos que tengo? ¿Quién me podrá librar? Cristo Jesús, hermanos. Cristo Jesús nuestro Señor nos puede librar. Así que ahora Moisés, del versículo 20 al 21, hay un lapso de otros 40 años. Así que Moisés ya no tiene 40. ¿Cuántos tiene? 80 años. Y en 80 años ha aprendido a escuchar a Dios. Ha caminado en ese desierto solo.
Las noches las pasa solo. Solo pasa las noches. Y ahí habla con Dios. Señor, ¿qué sigue? Moisés está en el desierto, en la escuela de Dios. Así que cuando usted se sienta solo, ¿saben qué? Tome en cuenta, Dios está ahí. Él quiere que usted hable con Él a través de la oración. Es el año 400. Se ha cumplido. Están por ser libres. No por la mano de Moisés, sino por la mano de Dios poderosa. Dios les mostrará cómo libera a su pueblo. Dios les mostrará que por la sangre de un cordero puesta en las puertas de sus casas, que serán libres de la esclavitud de Faraón. Y es por la sangre de Cristo que somos libres. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por Él. De ahí van hacia la tierra prometida. Escuchen, iglesia que está aquí. ¿Qué fue lo que dijo Moisés cuando tuvo su hijo? Lo llamó Gersón. ¿Qué quiere decir qué? Forastero. Que no se nos olvide eso, iglesia. Somos, ¿saben qué? No habitantes permanentes de esta tierra. Somos forasteros de esta tierra. No es nuestro lugar esta tierra. Nuestro lugar está al lado de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es nuestro lugar. Así que cuando alguien, una vez más, duele cuando alguien parte. Cuando alguien parte de esta vida, duele. Decir, Señor, se me ha ido esta persona. Pero tomen en cuenta esto. Se ha ido porque es forastero. Ha cumplido sus días. Y ahora está en la presencia del Señor. Un versículo más. Y termino con esto. Moisés dice que convino el morar con aquel varón. La palabra ahí convino dice, estuvo contento en estar en ese lugar como forastero. ¿Estamos contentos en la situación en la que estamos? ¿O descontentos? Y por eso se llamó forastero en tierra ajena. Jorge Olivas es forastero en esta tierra. Y un día Dios me llamará a su presencia, como la llamará también a ustedes, si Cristo no viene por nosotros antes como iglesia. Pero ¿saben qué? No habremos muerto, estaremos más vivos que nunca. Cuerpos glorificados, adorando al Rey de Reyes, donde no hay lágrimas, ni tristeza, ni dolor, porque las cosas viejas pasaron. Amén. Todas son hechas nuevas. Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por su palabra, Señor. Porque con mano poderosa, Señor, usted libró, Señor, y libraría, Señor, al pueblo de Israel. Y con mano poderosa, Señor, con esas manos clavadas en esas cruz, con esa sangre siendo derramada en esa cruz, mi Dios, fuimos libres, no libres solamente, Señor, de nosotros mismos, sino libres del pecado. Libres para adorarle, para exaltarle. Gracias, Señor, por Jesucristo. Sí, el pueblo de Israel tuvo un libertador que se llamaba Moisés. Pero en realidad era usted, Dios, quien lo hacía a través de Moisés. Y nosotros tenemos un libertador, nuestro Salvador Jesucristo. Cuánta gloria le damos a usted, mi Dios. Gracias, gracias, gracias por Jesucristo. Ayúdenos, mi Dios, que cuando queramos asentarnos más en esta tierra, Señor, recuérdenos, mi Dios, a través de nuestros hijos, como lo hizo a través de
su hijo de Moisés, Gersón, le recordó: Moisés, eres forastero, no es este tu lugar. Padre Celestial, gracias por recordarnos en su Hijo Jesucristo que somos forasteros en esta tierra, peregrinos. Gracias le damos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Y ahí donde están, antes de que cantemos este canto, si no tienes a Jesús en tu corazón, no salgas de este lugar sin Cristo. Ahí en tu corazón, con tus ojos cerrados, dile a Dios: Señor, quiero que entre en mi vida. Quiero pasar la eternidad a su lado. 40, 50, 60, 70 años. Quizá suene como mucho, pero no es nada comparado con la eternidad. Y ahí donde está, dígale: me arrepiento de mis pecados y recibo a su Hijo Jesucristo, Padre, como mi Salvador en esta mañana. Bienvenido a mi vida. Amén.